las controversias de Sansón. Era un hombre que vivió en una época donde los jueces gobernaban el pueblo de Israel. Y parece contradictorio o poco racional hablar de un hombre con tantos atributos, con tanta fortaleza, tanta elegancia con la que hacía las cosas. Una persona designada por Dios con una misión, pero que cayó en el desvarío, cayó en la deshonra, porque no cumplió a cabalidad los principios a los que había sido llamado. Sansón poseyó tres grandes virtudes dadas por Dios para deslumbrar en su mundo y para crear una historia similar a la de Samuel, similar quizás a la de Gedeón, que también fueron jueces de Israel, Jefté, Barak. Y quiero decir algo, y quizás para halagar a las mujeres desde el punto de vista escritural, y es que dentro de esos jueces de Israel encontramos también a una mujer llamada Débora. Débora fue una especie de guerrera de Dios, fue una jueza, fue la cuarta jueza de Israel. Así es que cuando a usted le hablan que en este país hubo una primera jueza hispana, una Sotomayor de origen puertorriqueño, quiero decir que unos 3.000 años antes de que Sotomayor ocupara una posición deslumbrante en esta nación, en Occidente, en Oriente, ya había surgido una jueza con mucho más autoridad que las juezas de este tiempo. De manera que la Biblia es un libro del presente, no importa la época en que estemos viviendo. La Biblia es un libro que está actualizado, fue actualizado 2000 años atrás en los escritos del Antiguo Testamento, 3000, 4000, y en el tiempo de hoy es un libro que está también actualizado. No es un motivo para dar gloria al Señor. Si usted posee un libro del presente, a pesar de que fue escrito en el pasado, a pesar de tantos autores diversos, la palabra de Dios se mantiene, la palabra de Dios tiene vigencia. Fue jueza de Israel, en el caso de Sansón. Otra de las virtudes fue que era un nazareo. ¿Saben ustedes lo que era el nazareo? El nazareato era un voto que hacían los padres, pero en el caso de Sansón fue un mismo ángel de Dios, un ángel del Señor lo declara como nazareo. Dice que no pasaría navaja sobre su cabeza, su cabello crecería, pero hay alguien que tendría control de ese cabello para que de ahí también surgieran otras habilidades, otros recursos dados por Dios, como era la fortaleza. De manera que encontramos tres grandes virtudes. La primera fue nazareo, ¿qué más? Juez de Israel. ¿Y qué atributo poseía también poderoso? Los cabellos, de donde provenía su fuerza. De manera que ahí encontramos el prototipo de un líder perfecto, un líder por excelencia que tendría que hacer un trabajo excepcional para la gloria del Señor. Entonces encontramos a este hombre con tal fortaleza, la cual se constituyó en el arma de guerra contra los enemigos del pueblo del Señor. Y esta fortaleza no provenía de participar en gimnasios como lo hacen muchos de ustedes, o de ingerir ciertas proteínas para fortalecerlos físicamente, o también de aplicarse esteroides, como muchos atletas deshombran su carrera por hacer cosas ilícitas. ¿De dónde provenía la fortaleza? ¿Quién se la dio? Dios mismo le había dado esta fortaleza y lo había formado para ser una
una figura de primer orden dentro de lo que fueron los jueces del pueblo de Israel. De manera que encontramos a un hombre llamado por Dios para cumplir una gran misión. Ahora, ¿qué fue lo que hizo de Sansón un ser especial? ¿Qué había en él que le constituyó en el hombre más poderoso de su época, un juez que gobernó con justicia, que se mantuvo 20 años, y 20 años es mucho, a pesar de que alguien ha dicho que no es nada, pero alguien que gobierna un pueblo por 20 años, entonces significa que lo ha hecho bien, o ha sido dictador, pero en el caso del pueblo de Israel, ese régimen no se conocía, de manera que era un gobierno dado por Dios, y lo que Dios da es bueno. Si decimos que fue juez de Israel, entonces fue un buen juez, sirvió al Señor. Y quiero decir que en el tiempo de Israel, los jueces, que fueron los que gobernaron antes de la monarquía, antes de los reyes, un juez era más o menos una figura tal como lo es un primer ministro. Era más bien la figura que fue luego reemplazada por el rey. Era un gobernador, una persona en autoridad, una persona que se movía en el mover de Dios, en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Preguntaba qué hizo a Sansón un ser especial. La Biblia nos da la respuesta. Vamos a ver en Jueces capítulo 13, los versos 24 y 25. Jueces 13, 24 y 25. Dice la palabra de Dios: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Qué hizo entonces a Sansón un ser especial? ¿Qué más? El Espíritu de Dios vino sobre él. La gracia de Dios estaba sobre él y entonces fue bendecido. Una persona bendecida es una persona en la que la gracia de Dios se deposita. El ángel que anuncia a María la declara como bendita entre las mujeres. ¿Por qué fue María bendita? Porque era la fuente en donde el Espíritu de Dios crearía, posaría, y de ahí, no sé de qué manera, ella quedaría embarazada por obra del Espíritu Santo. Es un misterio que yo no entiendo, pero sí lo creo porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Y lo que la Biblia dice, yo lo creo. Creo en la palabra de Dios. Ellas son fieles y son verdaderas. Entonces, lo que hizo de Sansón un ser especial es que el Espíritu de Dios había venido sobre él, le había favorecido, y Dios en su soberanía da su gracia con él quiere. Así es que no podemos altercar contra el plan de Dios, contra lo que Dios hace. No puede decir el barro al alfarero: ¿por qué me hiciste para un uso vil? Hay vasos para usos deshonrosos y hay vasos para uso honroso, y todos son hechos de un mismo material, en la cual el alfarero entonces escoge y decide qué hacer con ese material. Pero nosotros demos gloria al Señor porque somos vasos para la honra y gloria de Él. El Señor nos ha llamado con una misión especial. Nadie de los que están aquí ha venido a este templo por pura coincidencia. Usted ha venido porque Dios le ha traído, y usted está con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Glorificar, adorar, hacer vida de comunión, y eso entonces nos hace favorecidos. Esto es lo que nos hace bendecidos por Dios. Dígale a su hermano que le queda al lado:
Usted es un bendecido por Dios. Es un bendecido de Dios. Aleluya. Usted es un bendecido por Dios. Amén. Bendecido por Dios. Dios nos ha llamado para bendición. Pero dentro de esa bendición, dentro de ese plan soberano del Altísimo, también hay algo que Dios ha creado y ha puesto en el hombre y le ha dado voluntad propia. ¿Qué les parece? Hay voluntad propia. Y es por eso que muchas veces en la vida de los seres humanos ocurren cosas que son desagradables, personas con llamada, personas con ministerio en potencia, personas con dones bellísimos, con talento, con gracia especial de parte de Dios, y no entregan esto a la mano del Señor. No entregan sus talentos, sus riquezas, esas habilidades, esa gracia para hacer cosas y hacerla bien. Las reciben de parte del Señor y no le dan el valor necesario. El llamado es para todos. Dios en su soberanía nos llama a todos. Me llamó a mí una vez y a usted le llamó también, porque usted no está por pura coincidencia. El Señor le llamó, pero usted respondió. Ahora hubieron unos que fueron llamados y no respondieron. Dice el Señor que en una ocasión habla de una parábola en la cual hubo una invitación para una boda. Había una gran fiesta y los invitados no llegaron. Fueron invitados pero no llegaron. Entonces el Señor dijo: inviten a los mancos, los cojos, los ciegos, los que andan con harapos, invítenlos a todos y vengan a mi boda. Usted es un invitado a la boda y usted respondió. Usted está aquí porque el Señor le quiso traer y usted respondió al llamado del Señor. Entonces, de esa manera nos constituimos en instrumento de gracia para el Señor. Sansón era un hombre favorecido por Dios. Era un hombre con muchos recursos para servir a Dios, pero tenía un defecto y tenía una debilidad de carácter. Había algo que no le hacía mantener firme en sus convicciones. Una persona débil de carácter es una persona que es sobrellevada o llevada por los vientos, que no tiene una voluntad firme o estable, que quiere ahora una cosa y mañana no sabe lo que quiere, que a veces deshonra de manera abierta las cosas a las que ha sido llamado a hacer, que hace cosas indebidas, que hace cosas que desagradan al Señor, que quizás ante el mundo pretende ser una cosa y cuando está oculto hace otra. Eso es una debilidad de carácter. El conferencista y el pastor Rich Warren así lo afirma: carácter es lo que hacemos cuando nadie nos está mirando. Así es que si usted no es firme a sus convicciones, si usted no sigue la trayectoria de las cosas a las que Dios le ha llamado, lo que anuncia hacer, y cuando está en la oscuridad, cuando nadie lo está mirando, hace una cosa distinta, entonces tiene que revisar cuál es su carácter. Y si su carácter no es firme en lo que es su convicción de servir al Señor, pídale a Dios que tome su carácter, modele su carácter y lo renueve para la honra y gloria del Señor. Y ahí entonces se constituirá en el instrumento que Dios quiere hacer de usted, un ser inservible, un ser quizás con un pasado hostil, pero con un presente promisorio, porque usted lo puso en la mano del Señor. Bendiga al Señor por eso. Él merece la honra y la gloria. Él es el dador de toda gracia y de todo poder. En una ocasión, mi familia y yo estuvimos visitando las cataratas del Niágara, más de 500 millas de distancia de aquí. Y miren lo bueno que es mantener lo que usted es, donde quiera que usted está. Estoy paseando por una de las calles, mi familia estaba por otro lado, y me estoy tomando una foto con una réplica, o al lado de una réplica del hombre más alto del mundo, y yo me veía como un enano al lado de él.
Era como que él me tomaba de la mano y yo miraba así para arriba. Era una réplica. Y cuando estoy tomándome esa foto, hay un pastor allá a la distancia que me saluda por mi nombre. Yo digo, pero ¿y quién me conoce aquí? Imagínese usted. El gallo del A pastor. una gran distancia de mi casa, de mi iglesia, de mi familia, de mi comunidad. Y hay un pastor allá que me está mirando. Pero lo más importante es que Dios me estaba mirando. Amén. Dios te ve, Dios te mira, Dios sabe lo que tú estás haciendo aún en la oscuridad. Como dice Jesús, Adrián Romero en su canción, cuando nadie te ve en la oscuridad, Aleluya. ahí está Dios. Dios está ahí. Él me encontró a mí, pero pude ser yo que encontrara al otro pastor también, quizás no sé qué. Los dos estábamos haciendo cosas buenas, estábamos paseando con nuestras familias. Y qué bueno que usted puede demostrar lo que usted es, donde quiera que usted esté. No importa el lugar, no importa la circunstancia, mantenga un testimonio firme. Eso es fortaleza de carácter. Eso es ser dueño de tus convicciones. No vender tu primogenitura, no vender tus derechos espirituales por comida. Ser fiel al llamado es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Pastor, líder, siervo, laico, de todos el Señor está buscando fidelidad y Dios premia esa fidelidad porque Él es fiel a su promesa, Él es fiel a lo que ha prometido que hará, sea para bien o sea para mal. Él promete bendición, será bendecido por el Señor si hace esto. Se estima que más del 80% de las promesas dadas por el Señor, por Dios a su pueblo, son condicionales. Si tú haces, entonces yo hago. Si confiesas, entonces yo te salvo. Si tocas la puerta, entonces yo hago. Si tú vienes a las aguas en busca de alimento, en busca de saciar tu sed, entonces yo la saciaré. Esa es la promesa del Señor y esa es la promesa para esta iglesia. Si tú sirves al Señor, el Señor te va a bendecir y podrá decir, soy un bendecido en el nombre del Señor. Bendecido por Dios porque yo sirvo a aquel que me ha bendecido, a aquel que me ha llamado. Quiero citar dentro de las debilidades de Sansón, un hombre con una misión especial, un hombre llamado, separado por Dios para su servicio, al cual le sobrevinieron 3 caídas, y esto es quizás hablando como en un lenguaje juridístico, boxeo, 3 caídas, a las 3 la vencida, knockout técnico, cayó vencido, tuvo 3 caídas interesantes para que nosotros la tomemos como una amonestación en el tiempo presente. Y la primera caída fue en la ciudad de Timná, y lo encontramos esto en Jueces, capítulo 14, los versículos del 1 al 3. Jueces 14, del 1 al 3. Y ahí encontramos la primera de las 3 caídas de este hombre llamado al servicio de Dios, juez de Israel, nazareo, hombre con fortaleza, dotado de una habilidad sin igual. Descendió Sansón a Timná y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vaya tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Y en buen castellano, esa es la mujer que me gusta, fue lo que Sansón dijo. Entonces encontramos en Sansón la primera causa de su caída. Descendió a una ciudad llamada Timná y vio allí
a una mujer. ¿De qué pueblo era esa mujer? Era filistea, una mujer filistea. Así es, hermanos, varones, tengan cuidado si descienden a buscar una filistea por ahí, donde hay tantas hebreas. Los solteros. Tantas del pueblo del Señor, tantas del pueblo de Dios. Y lo mismo, mujeres del pueblo de Dios, tengan cuidado también en mirar un filisteo por ahí, incircunciso. Que pueden pasar muchas cosas desagradables. Entonces, dice la Biblia, y gráficamente así lo presenta, descendió a una ciudad llamada Timnat, y allí vio una mujer. Él mismo declara, ella es hija de los filisteos. En otra palabra, es una filistea la que yo quiero. Es lo mismo que un hombre soltero en este tiempo diga, yo quiero una mundana. Yo no la quiero de la iglesia. Yo quiero irme al parque allá, en medio de la fiesta, y mirar la que me gusta. Y esa es la que quiero para mujer. Eso fue lo que Sansón hizo. Ahora Sansón está olvidando su llamado. Sansón está sucumbiendo, y la Biblia así lo dice, descendió. Estaba en un pedestal elevado, estaba en un sitial de preferencia, había sido llamado por Dios, pero cuídate, que por el hecho de que haya sido llamado por Dios, tú también estás propenso a caer. Es más, a veces son más grandes las tentaciones que te van a sobrevenir cuando tú estás enfocado en servir al Señor. Cuando tú tienes un llamado genuino para Dios, ahí es donde la mayoría de tentaciones muchas veces pretenden hacer su efecto, pero declarémonos vencedores en el nombre del Señor. No seamos derrotados por la tentación, seamos vencedores, declarémonos en victoria, porque servimos a un Dios victorioso. ¿No es importante esto?